Perdón, estamos teniendo un poco de problemas técnicos, como dijimos anteriormente. Es nuestra primera sesión usando este nuevo medio, así que discúlpenos que estamos tratando de resolver las cuestiones técnicas en el día de hoy. Quisiera presentar a Steve Velázquez y comenzar con la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de los Estados Unidos en Estados Unidos de América? Y para esto estamos específicamente hablando sobre el tema del operativo Pedro Pan, sobre el cual mi colega Steve Velázquez ha hecho bastante investigación y creado una colección, y que es un muy buen caso de estudio para intentar responder esta compleja pregunta. Steve, por favor, ¿puedes contarnos de qué se trató el operativo Pedro Pan? País de Cuba y los Estados Unidos para mandar a niños de Cuba hasta los Estados Unidos. Se llamó Operación Pedro Pan. Era un programa de éxito de 4,000 niños que salieron de Cuba hasta los Estados Unidos entre 1970 hasta 1972, so 22 meses más o menos. Y era un programa entre la Iglesia Católica y el Departamento de Estado aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Entonces, este programa justamente tuvo un impacto muy fuerte en cómo transformó el paisaje social y cultural dentro de Estados Unidos. Recibió este gran influjo de población estudiantil, y pueden imaginarse ustedes niñas y niños saliendo de sus entornos, de sus casas, para vivir en Estados Unidos. Steve, cuéntanos cuál era el programa Pedro Pan, en qué consistía, cuál iba a ser el futuro de estos niños una vez llegado aquí a los Estados Unidos, y qué pasó con ellos. Era un programa que empezó después de cuando Castro empezó su presidencia en Cuba. Y Castro era una autoridad que tenía un ideal, un poder de comunismo, y los demás de Cuba querían cambios en el país, pero no querían comunismo así. Castro estaba cambiando las leyes, cosas como negocios, casas, tierras, cambió desde hasta un cambio de personal a nación. Esos eran cambios por todo el país. Gente perdieron sus negocios, sus casas, sus tierras. Y también estaban cambiando escuelas privados hasta nacional. Era un sistema total que estaban cambiando, y los padres de estos niños estaban viendo estos cambios y no querían que sus niños vivían en un sistema político como comunismo. Estaban buscando métodos para sacar sus niños para que no se pusieran estas ideas de comunismo. Y así empezó. Y había un Monsignor, padre Walsh,
que estaba en Miami, y había una escuela en Havana, el American Academy, con el señor Baker, y ellos empezaron a buscar algún método de sacar los niños hasta los Estados Unidos. El Departamento de Estado también estaban en negocios con ellos, porque ellos tenían plata para donar a la institución de Catholic Welfare Agency, que estaban que Father Walsh estaba trabajando con ellos. Y entonces el sistema empezó así. En el diciembre de 1970 empezaron a sacar niños hasta los Estados Unidos con un plan de que los estudiantes venían a los Estados Unidos con un visa como estudiante, visa de student visa. Y así empezó. Salieron como 12, algo así, esos primeros días, 12 cada día. Y fueron de Havana hasta Miami. Miami, el padre de Walsh estaba ahí, y desde ahí los niños se fueron a campos o a la institución de Catholic Welfare ahí para ir a familiares, tíos, tías, cualquier familia que estaba ahí en Miami, o en un como orphanage, ¿sí? Si no tenían familia ahí en Miami. Y así empezó. Eran niños de edad como 4, 5, 6 hasta 18, 17, 18. Y después de ahí ya salieron como, ya dije, 14,000 más o menos. Y los que no tenían familia fueron en todos lados de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Texas, Miami, Colorado, Iowa, por todos lados se fueron, por todos lados. Y ahí empezó. Muchas gracias, Steve. Sí, durante el plazo de 2 años, todos estos niños y niñas que fueron evacuados, veíamos un recurso aquí en la colección entre las imágenes que les estamos mostrando sobre los diferentes vuelos. Panam era una de las compañías más importantes de viaje dentro de Latinoamérica y del mundo. Ellos transportaban a los niños, como bien comentó Steve, a Miami, de ahí eran redistribuidos a diferentes con familias orfelinatos. En esta otra imagen, como mencionó Steve, vemos un grupo de jóvenes, por supuesto que eran separados por género, a las niñas y los niños en diferentes instituciones, tratando de seguir adelante con sus vidas después de este cambio tan traumático. Muchos también fueron a lugares como Minnesota, por ejemplo, donde pueden imaginarse las condiciones comparando Cuba con Minnesota de temperatura. Fue un ajuste muy grande para estos niños. Y esto lo sabemos porque Steve ha estado documentando este proceso, y quisiera, Steve, que nos cuentes un poco sobre las historias orales, o sea, cómo es que sabemos toda esta información. Y una de las técnicas que usamos los historiadores e historiadoras es conducir entrevistas bien detalladas para recaudar la mayor cantidad de datos basado en la memoria de los individuos. A eso lo llamamos historias orales. Steve, cuéntanos un poquito sobre algunas de las entrevistas que tú has hecho y particularmente este precioso objeto que forma parte de la colección. Empecé este proyecto porque estábamos
empezando a pensar en una exhibición sobre migración a los Estados Unidos y cómo era la historia de todos esos olas de migración a todos los Estados Unidos. Entonces, yo supe de este programa de Pedro Pan de los niños que vinieron a Cuba, y para mí era una historia, una etapa que era muy difícil, muy trágica, gracias. Y pero también interesante, ¿no? Porque era 14,000 niños que vinieron, y quería saber esa experiencia, por qué por qué vinieron a los Estados Unidos, qué pasó entre estos años que no habían su familia, cómo pensaron si eran cubanos, si eran americanos, ¿no? Porque están en esa edad de todo está cambiando, ¿ya? Entre 3-4 meses, algunos estudiantes entre estos 6 meses fueron hablando español a todo inglés, y quería saber cómo era esa experiencia. So, empecé este iniciativo a colectar historias orales, objetos, fotos, cosas así, para empezar a construir una historia de esta experiencia desde Havana hasta los Estados Unidos ahora. So, habían, hace unos años, habían un programa que tuvimos en el museo de la experiencia de Pedro Pan, y después, cuando yo ya estaba pensando en este proyecto, llamó a la gente de ese programa a ver qué es lo que estaba pasando en esa época, y con ellos empecé a buscar otra gente entre todos los Estados Unidos para recordar su historia. Y habían algunos aquí en Maryland y Washington, D.C., y empecé ahí, y después, entre 6 meses, ya tenía como 20 personas, 20 historias que hice, y uno de ellos eran Margarita Prats. Ella vino a los Estados Unidos ya que tenía como 9 años, algo así. Y ella vino a Miami primero, pero no tenía familia, eran 4 de ellos, 2 hermanas y 2 hermanos en esa familia de Prats. Pero no tenían familia aquí en Miami, ellos le mandaron a Nueva York. Y uno de los trajes, algo que llegó con ella, era este vestido. Entonces ellos, la familia Margarita y Lola, fueron a Syracuse, Nueva York, y estaban ahí con una familia hasta como 5 años, 4 o 5 años, algo así. Y después, cuando sus papás de Havana vino a los Estados Unidos, fueron a Bethesda, a Maryland. Y toda la familia estaba juntos otra vez.
Perdón, Steve, que te interrumpa aquí, pero quisiera enfatizar el hecho de que el operativo Pedro Pan en realidad fue un poco como un movimiento underground, ¿verdad? No fue un poco secreto. Sí, era un poco secreto. Claro, todo un operativo entre la Iglesia Católica y los padres de poder sacar los niños, por lo cual la mayoría de ellos no trajeron más que lo que traían puesto y quizás una pequeña bolsita con algunas otras cosas como juguetes o lápices o cuadernos que eran rigurosamente inspeccionados antes de subirse al avión, porque el gobierno de Estados Unidos les otorgó un waiver, perdón, no sé el término en español, pero como un permiso para poder salir del país específicamente a estos niños. Y la expectativa que era parte de este programa era que a los pocos meses, en algunos casos semanas, iban a poder reunificarse con sus padres. Pero sin embargo esto no fue así. Algunos sí tuvieron la suerte de reencontrarse y recrear un poco su vida de familia de Cuba aquí en Estados Unidos, pero la gran mayoría eso no fue posible. Entonces, este vestido tiene particular importancia en la colección porque tiene toda esta historia que venimos conversando, ¿verdad? De la tragedia y el impacto de tener que salir a una edad tan joven. Yeah. En 62, Castro y los Estados Unidos, ¿qué quiero decir? Cortó los viajes entre los Estados Unidos y Cuba. Y entonces, por 3-4 años después, no habían vuelos a los Estados Unidos. So, los que pensaron que solo iba a ser unos meses fueron años. Uh-huh. Ay, qué pena interrumpir. Tenemos una pregunta. Sí, cómo no. Orlando Serrano pregunta, ¿cuántas historias han podido colectar? ¿Qué han podido aprender de esta experiencia a través de las historias? Tenemos como 16 historias, algo así, y también los Pratts tenían cartas de esa época. So, tenemos como 200 cartas desde los papás a los niños y viceversa. So, podemos ver en esas cartas la vida, cómo estaban cambiando los niños, ¿ya? Estaban primero escribiendo en español, estaban extrañando la familia, pero después ya podemos ver cómo estaban cambiando, estaban aprendiendo inglés, estaban jugando, estaban conociendo amigos, cosas así. Y con esas cartas es como una historia, ¿verdad? Una puerta hasta la historia, ¿no? So, es muy importante tener esas cartas así. Y esta gente que vino como parte del programa Pedro Pan son hoy día señoras, señores de 70 años, 75 años o quizás mayores también. Eso también fue una gran motivación, ¿verdad, Steve? Para comenzar a documentar esas historias de vida antes que se pierdan. Y parte de este gran influjo de población que creció luego aquí dentro de Estados Unidos, algunos de ellos han sido personas que han influenciado el gobierno, que han influenciado la literatura y las artes visuales. Entonces, cuéntanos un poquito sobre Ana Mendieta, que es el objeto que estamos viendo. Bueno, es no un objeto, sino una fotografía que pertenece al Museo del Smithsonian de Arte Contemporáneo que se llama Hirshhorn.
Ana Mendieta era un artista. Ella vino como creo que tenía 9, 11 años, algo así. Pero ellos fueron a Iowa, ahí de la mitad en Iowa, Des Moines. Y entonces no habían muchos cubanos ahí. Pero ella fue a la escuela de arte ahí en Iowa. Y ella era como un artista experimental, ¿no? Y esta foto es de una serie que se llama Silueta. Y para ella, para Ana Mendieta, había una conexión entre el cuerpo, su cuerpo y la tierra, ¿no? Y para ella era una idea de reconectar el cuerpo, los niños, su vida, a la tierra, Havana, Cuba. Y ella empezó una serie de estas figuras en la tierra, en la arena. Y era un método para ella para reconectar con Cuba y con su raíz. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas, María? No, por ahora no hay preguntas. Gracias. Bien. Entonces, este grupo, como veníamos conversando, Steve, de gente se ha organizado, ¿verdad? O sea, ellos mismos, en la medida que han crecido, formado familias, desarrollado sus profesiones dentro de aquí, de Estados Unidos, se han empezado a vincular unos con otros y creado organizaciones. En la organización pedropan.org es una de ellas, y también de la misma manera que el Smithsonian se activó para empezar a documentar estas historias y tratar de interpretar el impacto de este gran influjo de población en el país. Se han creado estas colecciones. ¿Quieres contarnos un poquito más sobre estas organizaciones con las que tú has participado? Esta organización Pedropan Inc. Empezó como 2000, algo así, y era una idea de reconectar con todos los niños que vinieron como Pedropan. Y fueron muy importantes con la ayuda de este proyecto. Había gente de todos lados que participaron conmigo. Pero sí, son en esa edad de que tenían sus propios hijos y estaban en esa edad, en esa época de pensar por qué mis papás me mandaron, cómo pudieran hacer eso, puedo hacer algo así con mis hijos, y estaban pensando en eso. Y ya era un tiempo importante para recolectar esas historias, esas experiencias. Pero también era una época aquí donde habían muchos inmigración desde Latinoamérica a los Estados Unidos. Empecé este proyecto como hace 5 años, algo así. Y habían muchos historias en el periódico de migración hasta los Estados Unidos de Latinoamérica. Y para mí era era importante hacer contar las experiencias de estos migrantes, ¿no? Si fueron refugees como
como los Pedro Pan, o fueron migrantes para trabajar como los de México, Centroamérica. So para mí era importante hacer esas diferencias, pero los historias similares también. Ujú. Muchas gracias. Y hay también varias universidades. Veíamos la imagen de algunas de las imágenes que mostramos anteriormente de Barry University, una universidad en Miami, donde están generando también muchísimas colecciones y archivos. ¿Hay más preguntas de la audiencia o seguimos con los recursos? No, sigamos con los recursos. Muy bien. Esto que les estamos mostrando, estas imágenes, forman parte de una plataforma que ha creado la Oficina de Educación Central del Smithsonian a través de la que se llama Learning Lab, que tienen la posibilidad de buscar la cantidad de colecciones de millones de objetos que es parte de la institución Smithsonian y crear sus propias colecciones con información. Luego María les va a pasar el vínculo de esta colección en especial que les estamos mostrando hoy. En este recurso educativo es más o menos una conversación de una hora y media. Fue un programa que llevamos adelante en el Museo Nacional de Historia. Estas dos personas que ven aquí, junto con otras dos, participaron en un conversatorio contando sus experiencias personales, sus anécdotas de este gran éxodo, ¿verdad?, desde Cuba hacia Estados Unidos siendo niños, historias de resiliencia y de éxito en muchos casos. Steve, ¿cuáles son los próximos pasos respecto a esta investigación de Pedro Pan? Me pregunto si nos podés dejar a modo de casi de conclusión una reflexión sobre esta gran pregunta, el rol, la responsabilidad de Estados Unidos en el mundo. Well, es una pregunta compleja, ¿no? Pero para mí es un reflejo entre qué hacemos con niños que vienen aquí sin papás, ¿ya? Es una línea de pregunta, ¿no? Con este ejemplo de Pedro Pan, habían recursos, habían métodos para welcome, ¿cómo se dice welcome? Para darle bienvenidos, darle hospedaje y recursos. Para ellos, ¿no? Y si estamos pensando que está pasando con las familias ahorita con niños, hay una historia que tenemos que ver, que tenemos que investigar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos qué hacemos con familias, con niños ahora en este país, con los policías de inmigración? Pero también es como pensamos en las ideas de los otros autoridades de otros países, las ideas políticos de otros países. Y en esta época de Pedro Pan era guerra frío, ¿no? So había por todos lados estaban tratando de hacer guerra entre las ideas de comunismo por todos lados. Y algunos piensan que esta es una etapa de esa guerra, ¿no? Para sacar a los niños del comunismo. Y entonces tenemos que pensar en eso, ¿no?
Exactamente. Yeah. Gracias. Sí, me haces pensar en realidad la misión dentro del Museo de Historia Americana, nuestra razón de existir, y uno de los lemas que nos gusta decir y en los cuales aquellos de nosotros que trabajamos en él creemos fervientemente es cómo usar la historia para aprender e informar el presente y el futuro. Entonces, este caso de estudio específicamente sobre la relación de Estados Unidos con Cuba y el rescate, quiero decir esa palabra entre comillas, de estos 14.000 niñas y niños, es un caso de diplomacia que no necesariamente se está revisando para explorar quizás un modelo similar con niños que están llegando a la frontera, el caso de las caravanas y temas más contemporáneos de inmigración. Entonces, siempre importante reflexionar en la historia. Y a modo de conclusión, les queremos presentar, invitar primero a que continúen con nosotros. Si pudieron superar nuestros problemas técnicos al inicio de esta conversación, que se participen nuevamente todos los jueves a las 12 del mediodía. Vamos a estar brindando sesiones en español. El próximo jueves será con una querida amiga mía, María del Carmen Cosu, que ha desarrollado un excelente trabajo, una exhibición sobre la líder activista de los trabajadores migrantes, Dolores Huerta. Y todavía estamos formando los próximos temas, pero siempre muy interesantes. Y para aquellos de ustedes que son estudiantes, maestras, maestros, que pudieron participar o van a ver esta charla una vez que esté archivada, les queremos invitar a que recorran este recurso cultural nuevo, Becoming Us, que pronto será traducido al español también, donde hay una serie de recursos educativos, principalmente para los grados superiores. Y también que visiten la exhibición Muchas Voces en Nuestra Nación, Many Voices, One Nation, también disponible a través del Museo Nacional de Historia Americana. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros hoy. María, de vuelta hacia ti. Sí, muchas gracias a Magdalena y a Steve y a todos los que participaron y compartieron esta media hora con nosotros. Como dijo Magdalena, estamos haciendo estas sesiones todos los jueves a las 11 en inglés y a las 12 en español. Y el próximo jueves vamos a explorar la pregunta, ¿cuál es nuestra obligación moral durante tiempos de crisis? Ok, nos vemos. Chao, gracias.